Muy bien. Cuando nosotros estamos trabajando con sistemas de rotación, tenemos una tendencia semejante a cuando estamos trabajando con sistemas de traslación, ¿verdad? En el que si nosotros tenemos una masa, esta masa puede desplazarse, pero también esta masa, perdón, puede empezar a rotar de alguna manera para algún lado o para el otro. Y nosotros sabemos que en el espacio esta masa, ¿verdad? Tiene la misma propiedad que la propiedad que tiene las fuerzas de traslación, en el sentido de que si una masa está rotando, va a permanecer en rotación. Y la sumatoria de los torques va a ser igual a la inercia que tiene esta masa por la aceleración, que sería la variación del ángulo en el que está rotando dicha masa. Nosotros sabemos que la inercia del objeto no solamente depende de las propiedades de la masa, sino que depende también de a dónde se está aplicando el torque sobre el objeto, y esto es fundamental. Entonces, si nosotros tenemos un objeto de esta naturaleza, si nosotros estamos aplicando el torque por esta cara, ¿verdad? O le estamos aplicando el torque por esta cara, va a ser completamente diferente el valor de la inercia con el que nosotros estaríamos trabajando. Y entonces, hablando de inercia, inercia sería la primera propiedad semejante a la de la masa y estaría gobernada por la ecuación que nosotros estamos planteando acá, ¿verdad? Por ejemplo, si nosotros tenemos, qué letra más fea, ¿verdad? Vamos a ponerlo, vamos a hacerlo adecuadamente. Esto es como estar en clase con el profesor haciendo letra fea. Um, uh -huh. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos un disco de este tipo, que son típicos elementos de una máquina, que este disco tiene una masa, y le estamos aplicando una fuerza en algún lado del disco, la inercia está girando y está girando sobre su propio eje geométrico, digamos que está girando de esta manera acá, con una velocidad de rotación omega, por ejemplo. La inercia de este objeto J sería igual a un medio de la masa por el valor de R, que sería el diámetro del objeto al cuadrado, este diámetro que nosotros tenemos por acá. Entonces, eso es lo que tenemos, ¿verdad? Lo que tenemos aquí, perdón, la sumatoria de fuerzas es J por doble punto de desplazamiento angular. Nosotros estamos diciendo que aquí teta es desplazamiento angular y esta ecuación sería J por teta doble punto o J por omega punto, donde omega es la velocidad de rotación. Al igual que los sistemas lineales, en sistemas rotacionales nosotros tenemos la propiedad del resorte rotacional. El resorte rotacional es como, vamos a ver, yo no sé si ustedes han visto esas espumas que tienen en los gimnasios, que son unas espumas como que son largas y tienen esta forma, y que si usted, por ejemplo, la agarra con una mano aquí y la agarra con otra mano, qué mano más fea, la agarra con otra mano acá, ¿verdad? Puede girarla en este sentido y que ese sentido se quede fijo, ¿verdad? Eso hace que esta cosa se contraiga de alguna manera, ¿verdad? Y si ustedes la sueltan, va a adquirir vuelve a adquirir la forma original del dispositivo. Entonces, este resorte rotacional, que ustedes lo pueden representar, por ejemplo, como un sistema mecánico que está pegado a una pared, perdón, y cuyo esta parte de acá que voy a pintar en rojo, se mantiene constante, pero esta parte de acá, que digamos que está en azul,
nosotros la empezamos a girar y a girar y a girar. Si nosotros la giramos y lo soltamos, va a ejercer un torque en el sentido contrario del giro. Entonces, si el sentido del giro, teta, es este sentido, el torque que ejerce este sistema, que va a ejercer un torque al contrario, un torque rotacional al contrario del sentido de giro, va a ser directamente proporcional a una constante K y el desplazamiento de dicho resorte rotacional. También nosotros tenemos viscosidad rotacional, ¿verdad? Que sería básicamente cuando viscosidad o fricción, por ejemplo, cuando nosotros tenemos un disco y lo estamos aplicando un torque o está girando a cierta velocidad, está desplazándose cierto delta y tiene, digamos, está pegado a un freno, por ejemplo, y el freno no ejerce ninguna fuerza cuando, bueno, puede ejercer fricción, pero no ejerce ningún torque cuando no se está en movimiento, pero cuando se está en movimiento ejerce un efecto contrario. Y esa viscosidad, que es un torque también, entonces sería directamente proporcional a la velocidad rotacional, pero el lado contrario sería entonces un B multiplicado por el delta punto, o esto sería igual a menos B por omega. Y entonces estaríamos hablando de la viscosidad del objeto en el sentido mecánico, ¿verdad? O sea, la oposición al movimiento del sistema. Muy bien. Cuando nosotros, vamos a hablar ahora en el próximo video de la conversión entre movimientos de traslación y de rotación.